Sesiones paraespectrales, capítulo 5. Invitada, Agnes Paz. Les damos la bienvenida a Sesiones paraespectrales, podcast donde invitamos a proyectos sonoros experimentales a conversar y tocar en vivo en el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. En cada una de estas sesiones exploramos el giro auditivo en la práctica contemporánea local, así como la microfonía experimental y la investigación sónica. Glosario espectral. Electromagnetismo. Rama de la física dedicada a entender los fenómenos causados por la interacción entre campos magnéticos y eléctricos, más específicamente cuando un material conductor atraviesa un campo magnético. En sonido, su estudio ha resultado en el desarrollo de importantes dispositivos de conversión de energía. Ejemplo de ello son los micrófonos, parlantes y radios, los cuales utilizan la variabilidad del campo electromagnético como una forma de generar una señal sonora. Escuchar el electromagnetismo es también una manera de percibir una nueva dimensión sensorial de nuestro cotidiano, las materialidades del entorno y las mediaciones tecnológicas que entablamos con cada dispositivo. A continuación escucharemos Trío Espectral. Para una mejor experiencia de escucha, te recomendamos el uso de audífonos.
И вот задам вас вопрос. Линия станция Чкаловская, выход к Курскому вокзалу, 2 и 4 диаметра. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Таганская. Будьте вежливы, уступайте места. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция. Bueno, gracias Agnes por estar con nosotros hoy día en el Museo de Arte Contemporáneo. Nos estamos viendo, para que nos escuchan a la distancia de una mesa, de las cabeceras de una mesa. Lo Pero cual es particular, ¿no? Sí. Y gracias por estar con nosotros, con el equipo de Anilla, en esta sesión. Estamos contentos de tenerte, sin duda. Siempre has sido parte de la casa, también hay que decirlo, ¿no? Nos has acompañado ya en varias oportunidades. Y hoy día, bueno, te tenemos performeando o tocando o, digamos, varias cosas, ¿no? No hay solamente un gesto, podríamos decir, en lo que nos estás presentando. Así que gracias por estar con nosotros. No sé si quieres comentar algo para partir. Agradecer, obviamente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es una alegría muy grande. Ya, como dices, ya soy casi de la casa. Bueno, no sé, por lo menos 3 veces tengo en mi cabeza guardada de tocando para Anilla y ha sido siempre hermoso. Gran equipo. Así que muchas gracias por la invitación. Y claro, ha sido un set distinto a lo que se solía. Bueno, el anterior también. Me llamó la atención eso, el set. Y quizás ahí podríamos partir conversando un poco sobre los elementos que están en escena hoy día. Hay uno que lo reconozco rápidamente, por cierto, que es quizás el elemento que he podido ver también en distintas performances tuyas y presentaciones
en distintos lugares, que es el theremin, ¿no? Pero hoy día hay otros elementos, entonces no sé si quieres comentarlos. Claro, el que me acompaña siempre es el theremin, que estuve mirándolo cuando estaba armando esto y decía, ¿y qué hago contigo? Porque cuando surgió la invitación, claro, era a partir de una pieza que presenté el año pasado, que era Sin Epitafio 50 voces, que era el theremin con caseteras. Entonces, cuando Pablo me dijo, estaba este podcast, podrían ser también con caseteras. Primero se quiso que fuera esa pieza, pero aún le falta mucho para poder volver a reproducirse. Entonces yo dije, bueno, sigamos usando las caseteras, que me encantan. Entonces hoy día está el theremin, hay 2 caseteras y muchos de mis juguetes favoritos, que son los pedales con los cuales proceso el theremin. Eso. Sí. No, y la particularidad es que se van mezclando entre ellos, ¿no? Creo que ahí es donde hay un aspecto bien interesante. Yo tomé algunas notas, como qué era lo que iba percibiendo, más allá de lo que estaba viendo. Porque también me interesa mucho quizás 2 o 3 elementos que están en escena y que tienen que ver con esta particular modo también de ir componiendo en vivo, ¿no? Porque hay que decir que esto también... aquí no hay una partitura, podríamos decir. Más bien hay una acción que se ejecuta en tiempo real y que también tú la vas percibiendo y escuchando y activando, gatillando, podríamos decir, sonidos y vas pasando de uno a otro de manera muy sinuosa. Los pedales son fundamentales porque son los que van dando también este flujo, como ir abriendo cañerías un poco. Y lo que me interesa mucho primero es esta cosa que voy a nombrarlo así, no sé si es correcto o no, pero un poco es el vacío, ¿no? Durante toda la escucha estuvimos en una especie de subsumidos o bajo un mar o en una arquitectura, en un espacio vaciado, a pesar de que estamos hoy día aquí en alrededor nuestro hay una cantidad de obras de la colección que nos están acompañando, pero sonoramente estábamos como subsumidos, ¿no? O sea, en un bajo, nivel cero. Por lo tanto, esta idea del vacío también, en términos de este instrumento que tiene la particularidad que no se toca, Claro. ¿no? O sea, es intocable. O digamos, al tocarlo tú cambias unas frecuencias bien particulares, ¿no? Pero la particularidad del theremin tiene que ver con esto, con que son frecuencias que se van, digamos, moviendo y activando según una coreografía. Y esta coreografía se ejerce también en un vacío, ¿no? Entonces, ahí hay un punto que me interesa, esta noción de vacío, que podría ser o no. Y otra cosa que me interesa, y lo pongo inmediatamente también en la conversación, es la gestualidad, ¿no? Hay una gestualidad que la máquina, digamos, de la casetera permite, que tiene que ver con botones, con volúmenes, con players, y que el theremin tiene otra gestualidad, ¿no? O sea, hay ciertos modos que cuando uno te está viendo, en primera instancia no sabe qué estás haciendo, pero después uno descubre como una especie de pentagrama qué es lo que viene, como cuando corres el cordón del theremin, uno sabe que va a venir una intensidad, ¿no? Entonces va a haber un elemento que suene. Entonces también dentro de esto, estos 2 elementos, el vacío y la gestualidad, hay una dimensión que es la corporalidad, ¿no? Y como tú como intérprete, no sé si lo llamamos así como intérprete o como performer, ¿cuál sería la mejor manera? Son preguntas también que estoy instalando para que tú me puedas guiar ahí si es que hay una respuesta única o finalmente también es un entre, ¿no? Más bien es un umbral sin una definición tan clara, que también me gusta pensar en eso, ¿no? Sí. Como para situar un poco, primero, me gusta mucho que se percibió esa idea como del vacío, porque, bueno, de los elementos que hay ahora, las 2 caseteras, lo que hay es la grabación de la primera línea de circunvalación del metro de Moscú, que es una línea que tú puedes
circular. Que es circular. Son 12 estaciones que puedes andar. Si no te toca el cambio de trenes, es fácil, unas 4 horas dando vueltas, volviendo a los mismos lugares. Entonces son 2 caseteras que lo que hice en una fue capturar la grabación del aire del metro con una zoom, y la otra es una grabación de ondas electromagnéticas que las hice con un dispositivo EFIR, que es de Soma, que capta eso. Entonces quería jugar con esas capas. Y a la vez el metro es muy vacío, porque, o sea, me gusta mucho el metro, porque claro, es subterráneo, además, es muy subterráneo. Es muy subterráneo, y también hay una cosa de vacío que cuando andas solo o sola, hay una cosa que ahora se percibe menos, porque vivimos con los celulares, entonces estamos metidos, pero de impersonal, de un espacio que es de nadie, y está en un túnel. Es muy raro. Estás ahí, bueno, en este caso andando en círculo. Entonces, como que la pregunta que dije antes de qué hacer con el Theremin, en algún momento dije, bueno, tengo las ondas electromagnéticas que capturé en el metro y tengo lo que es el Theremin. Y ya venía con la idea de la línea circular, porque mi trabajo lo desarrollo en base a loop. O sea, como cuando yo toco con 3 luperas, entonces yo Otro concepto que había notado dentro de lo que iba escuchando era la secuenciación. Claro. ¿No? O sea, esta idea de que vas secuenciando, ¿no? Y que parece también muy interesante, tomando estas palabras que tú das de esta construcción de esta arquitectura también, de este metro, de este tren subterráneo, y de cómo eso cambia la percepción también humana, ¿no? O sea, de alguna manera hay una relación con los motores, ¿no? El motor del cassette, el motor del tren que te lleva, tren, o sea, hay totalmente. Una cuestión de la circularidad detrás, sí, que finalmente también es la circularidad del loop. Eso es súper interesante, o sea, a mí me interesa mucho eso, porque justamente creo que hay harta literatura también que podríamos poner en escena al respecto. Estoy pensando, no sé, en Paul Vireilio rápidamente y el arte del motor, justamente cuando él hace algunas analogías y algunas relaciones con cómo la historia del ser humano avanza en relación a la circularidad. No sé, da algunos ejemplos muy particulares. Uno justamente tiene que ver con el tren, cuando dice que cuando el ser humano inventa el tren de alta velocidad, el paisaje desaparece, ¿no? Y la relación que hay detrás es que el tren antiguo de alguna manera tenía una cadencia, una velocidad de recorrido que te hacía mirar el paisaje, contemplarlo. Pero cuando le agregas velocidad, la visión, la percepción se va hacia el centro, desaparece la ventana, ¿no? Entonces eso también, es interesante poder entender que aquí hay una relación nuevamente pienso, ¿no? Con la arquitectura, con el desplazamiento del cuerpo, no sé. Sí, porque claro, como volviendo un poco a lo anterior, a la manipulación, al gesto físico, y claro, es como meter otro elemento que se manipula en contraste con lo que no se toca. Uh-huh. Igual al momento en que yo empecé a meter pedales, obligatoriamente estoy ahí todo el rato perillando, que es la parte que me gusta. Claro. Pero sí, ahí surgen como preguntas. ¿Qué es? ¿Por qué la gestualidad? Porque me importa la gestualidad de la casetera y me importa la factura de la casetera. Claro. Que yo veo el ciclo, por un lado en las vueltecitas que da la bobina del cassette, y por otro lado está todo lo que son caseteras viejas que tienen un ruido, que tienen una pátina de desgaste. Sí, y eso también tiene su propio gesto, que es el gesto de lo analógico, que es muy bonito. Y por supuesto que me fue a otro lado. No, pero es la circularidad, sí, digamos, es algo sí. que acontece justamente
por el desarrollo de un dispositivo tecnológico, ¿no? Ese dispositivo finalmente, ¿qué es? Es también una manera de entender el mundo, podríamos decir. Y quisiera quizás retroceder un poquito también dentro de esta noción del objeto, para comentar a quienes no conocemos tanto sobre el theremin, quizás hablar sobre esta particularidad de que su sonoridad es sin tocar, ¿no? De alguna forma también hay una cuestión con el intérprete. A mí me fascina mucho cuando veo música en vivo, ver a los intérpretes, no sé, a un chelista o una chelista tocando, cómo se estremece también, el cuerpo para proyectar desde ese objeto, que es un objeto sonoro, pero también podríamos ir a otro lugar y descalzar eso, y quizás pensar en otros actos un poquito más radicales, en donde ponte tú, se arrastra una guitarra con una camioneta a lo Christian Merkley para hacerla sonar de otro modo, ¿no? Entonces hay una cuestión con la gestualidad también que este instrumento tiene, el theremin, digamos, que tiene más de 100 años, 104, y que justamente es un instrumento también, podríamos decir, muy poco conocido para nosotros. No está, o sea, está en nuestro imaginario popular, podríamos decir, más bien, nuestro imaginario popular sonoro. Estoy pensando en los clásicos de la ciencia ficción o la música más bien de orden popular, especialmente con los artistas y los músicos más experimentales, ¿no? Entonces, vuelvo de nuevo al theremin como un objeto complejo. No sé si podrías tú ahí también darnos algunas señales. O sea, lo es porque es como... cuando este instrumento lo inventó Leon Theremin, aparte de que obviamente como todos los inventos aparece por casualidad, él en algún momento, no sé si lo hizo pensar, o sea, cuando ya existía el término no, pero se quería proponer inventar un instrumento, y que era algo que le gustaba del theremin, que no fuera requisito el esfuerzo físico para tocarlo. Él era chelista, entonces sabía muy bien, el chelo es un instrumento durísimo de tocar, es mucho cuerpo. Y en el theremin lo más difícil, no en mi caso por lo que compongo, pero igual también, es la quietud. No hay esfuerzo físico, es mantenerse claro, si es que estoy parada con los brazos moviendo durante hora y media, se empieza a resentir el trapecio, pero en general para sacar el sonido no hay esfuerzo. Y a mí me encanta el gesto porque todos los instrumentos que conocemos tenemos que pulsarlos, golpearlos, arrastrarlos, algo, y es como el esfuerzo, mientras que el theremin, para que suene, tú decías el cable es para mutearlo, para hacerlo sonar yo levanto mi mano, lo expando, yo hago la inhalación en vez del Claro. del esfuerzo, y eso genera el gesto. Es como... Es más, cuando yo explico el funcionamiento del instrumento a alguien que no lo conoce, pongo mucho más énfasis en la antena del volumen, que es la antena horizontal, que la antena vertical. La antena vertical siempre va a chillar, básicamente si tú no estás cerca, pero lo que vas a sacar la musicalidad, cuando vas a empezar a transponer, a traducir de cierta manera, es tu mano izquierda, es el volumen, es permitir la expansión y cómo la permite. Eso es algo muy particular de este instrumento y claro, se involucra ya de otra manera en lo que uno hace. Como, mi recurrente, que hay que aprender a escuchar para aprender a tocar theremin. No puedes querer tocarlo solamente, tienes que aprender a escuchar todo y como que bajar la intensidad de cuando te sientas frente a una batería, que todo lo que quieres es tocar. Acá tienes que prepararte y escuchar antes de cualquier Es interesante eso, ¿no? Como acto. Sí, porque creo que esto que señalas tú de
del pulsar, golpear, como hacer, rasgar, ¿no? Finalmente acá hay un acto inverso que tiene que ver con un control, ¿no? Con una suerte también que podríamos denominar administración correcta de, digamos, la corporalidad. O sea, podríamos incluso pensar que está más cercano a otras disciplinas, no sé, por poner un punto como el breakdance, ¿no? El breakdance tiene justamente una cuestión que tiene una cadencia de quiebre del cuerpo y que tú lo vas como fragmentando y así es como tú construyes una coreografía, ¿no? A diferencia de lo que sería una danza más sinuosa. O sea, hay una cuestión con la corporalidad y con contener y marcar los puntos a tiempo correcto. No sé, pongo de nuevo otro borde. Sí, pero creo que no es breakdance, porque igual necesitas entender el flujo, necesitas exactamente entregarte a esa sinuosidad y irte con ella. De acuerdo. Sí. Ponía justamente el ejemplo del breakdance como un borde que sería como estos corchetes que te cierran o estos, digamos, no sinuosos, sino más de golpe, ¿no? Como las manecillas del reloj. Acá justamente está en el entre las manecillas la sonoridad, ¿no? Sí. Y que da cuenta, digo, de este sonido medio extraterrestre también, ¿no? Como fuera de... que finalmente, a mi manera de ver, no tiene esa particularidad, quizás ha sido señalado como eso, pero más bien lo encuentro como un sonido más hacia adentro de uno, ¿no? Como más corporal incluso. No sé si pudieras hacer ahí quizás un paralelo con la sonoridad del theremin. Ya que hicimos un paralelo con lo del metro y la circularidad y la secuenciación. O sea, como que entra... Si uno piensa, generalmente es un sonido sinusoidal, es casi el sonido de un oscilador. Si lo dejo sonar solo, es eso, básicamente. De ahí uno mueve algunas perillas en el theremin y hace que sea menos triangular o más cuadrada, pero que es muy poco, entonces a través de los pedales va modificando eso. Y sí pasa por dentro, porque el cuerpo, o sea, es todo. No puedes... Cualquier movimiento, cualquier gesto que tú haces con el cuerpo se traduce a ese sonido. No sé si... Voy a decir tal vez una brutalidad, porque he tocado 3 veces en mi vida piano, pero se me ocurre, si estás tocando piano y tienes un pie en los pedales, puedes mover el otro, y si tienes dominio de tu parte, de tu tren superior del cuerpo, va a pasar piola. Con el theremin no va a pasar piola. Entonces esa cosa de irse para adentro es porque yo siento que el sonido pasa a través de una. Cuando tú me decías performer o intérprete, de la palabra intérprete lo que se entiende como en el sentido musical, que para mí intérprete es alguien que toma una partitura e interpreta lo que está en esa partitura y para un público, para una grabación o para sí mismo. No soy una intérprete, para nada, porque no está dentro de mi práctica y de lo que me interesa. Pero sí interpreté en cierta manera como traductora, porque que también ahí, porque pasa eso a través de uno. Lo que hago, la base de mi trabajo es desde la improvisación, y claro, a partir de eso, lo que me pasa, yo interactúo con lo que ocurra a mi alrededor, ya sean las grabadoras, y cualquier gesto, cualquier cosa que ocurra en el momento, lo intento integrar en el acto. Entonces es como... Nuevamente un estado de alerta, ¿no? Como es un estado de alerta, es un ida y vuelta. Completamente. No es solamente un salir, sino también estar escuchando lo que está ocurriendo ahí. Es, ¿no? estar, o sea, 100% ahí, es el feedback constante de estar permanente, y claro, y eso pasa a través de una.
O sea, es la electricidad, la capacitancia de mi cuerpo que conversa con el instrumento, entonces es como... Eso es fantástico, ¿no? Sí. Porque de alguna manera, no sé si el theremin se afina, pero digo, hay una cuestión que tiene que ver con uno. Totalmente. Llegando al punto correcto para hacer esta sonoridad, ¿no? O sea, uno lo afina de manera así como bien simple, que es definir dónde está el campo que uno va a ocupar desde la nota más grave hasta la nota más aguda, que uno mueve el botoncito. Pero sí, el cuerpo de uno... O sea, primero que nada el volumen tiene que ver. Si lo toco yo, lo tocas tú, todos nosotros tenemos distintos volúmenes y masas corporales y el theremin va a reaccionar respecto a eso. Y sí también reacciona, o sea, yo lo sé porque no hay una cuestión que pasa primero por la concentración, por la manera en que se relaciona con el instrumento, pero yo creo que a nivel de energético, de capacitancia de un cuerpo, también pasan cosas cuando tu estado está diferente. Entonces... Tiene esa sensibilidad finalmente Sí. de quien está ahí performeando. Absolutamente. Sí. Bueno, dejamos hasta acá por ahora, tenemos un tiempo limitado. ¿Es así, no? Sí, así me dice Pablo en los controles. Ya hablamos. Y, o sea, muchas preguntas, muchas cosas que Sí. hablar, y de repente también los artefactos se entrometen y cortan un poco también algunas cosas, y digo, me quedé con algunos elementos que te los voy a comentar, como esta idea también de la... no sé si llamar escaleta o guión que fuimos, ¿no? Que primero suena un cassette, después nos metemos hay un ruido, después pasamos a una especie de alerta, después un tren, después el vacío, después apareció una especie como que uno está en un agujero, voces, después, no sé, esta idea de arquitectura, o anoté acá una palabra que no sé si existe tampoco, que es la arquifonía, o la acabo de inventar, también puede ser, que esta idea de la sonoridad en la arquitectura. Pensaba en esta relación también de cómo los sonidos se proyectan, se acotan, se liberan, se anulan. Gracias, Agnès Paz. Muchas gracias a ti. Yo también estoy tomando mis apuntes de nuestra conversación, porque obviamente aparecen preguntas y temas que sirven para desarrollar. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Vamos a ver cómo sigue desarrollando esto. Una primera entrega, work in progress. Sí, así que bacán. Muchísimas gracias por invitar a este podcast. Gracias a Pablo, a Virginia, a Paula, a Francisca, que están aquí presentes, y a la parte del equipo con la cual conversé antes y ya se fue en viajes. Sí. Sí. Muchas gracias. Agnès Paz investiga y crea composiciones sonoras usando el theremin como un instrumento, una interfaz o la extensión de su propia voz. Sus obras son narraciones en las que invita a los espectadores a un viaje de paisajes sonoros donde se entremezclan espacios reales con paisajes evocados desde la imaginación y con grabaciones de campo. A sus trabajos solistas se suman musicalizaciones de películas mudas, proyectos mediales, acciones sonoras y colaboraciones con destacados artistas como la banda Electrodomésticos, Vincenzo Bassi, Nori Ubukata, Wolfgang Spang, entre otros. Es co-creadora de los proyectos Mediaciones Sónicas, Proyecto Marítima, y forma parte de Sonoras, colectiva feminista, sonora, callejera y ambulante, y de Colectivo No, colectivo de improvisación libre. Es cofundadora y directora de Electromagnética, Festival Internacional de Theremin, y como activista popularizadora del instrumento realiza talleres y clases abiertas, presentando el instrumento y creando vínculos entre la ciencia y el arte.